Uno. Buenas tardes, querido Cristian, en nombre del compañero Norberto Guerrero Moya y en el mío propio, William Ruiz Martínez, le damos la bienvenida a esta actividad número 1, donde vamos a trabajar con la aplicación Webots para la realización de un ejemplo práctico relacionado con la robótica. Para la parte introductoria y explicación del funcionamiento de la configuración del robot y demás aspectos, entonces lo voy a dejar con mi compañero Norberto. Muchas Muy gracias. buenos días, gracias William. ¿Ya ves mi pantalla, William? ¿Ya ves la pantalla? Sí, señor. Señor. Gracias. Bueno, inicialmente se había dicho en la actividad que se podían colocar mundos precargados. Nosotros tomamos la decisión de aprender desde cero y empezar a hacer el mundo plano. Se creó un mundo completamente vacío, donde se le dio la actividad de que tuviera un rectángulo a la hora de crearlo. Se escogió el robot ePUC, el cual tiene 8 sensores. A la hora de configurar este robot vimos que el controlador se encontraba en lenguaje C. Para la actividad se dice que tiene que estar en Python, entonces modificamos el controlador, creamos uno nuevo y se lo asignamos. El antiguo se llamaba ePUC Avoid Obstacles y este nuevo se llamaba Fuse Controller WN de William Norberto. Posteriormente a esto, verificamos el controlador de que estuviera funcionando correctamente, imprimiendo por el console log que el controlador Python estaba activo. Verificamos que el robot corra y le damos lo que son la velocidad a los motores. Inicialmente la velocidad normal de él es de 6.28 para ambos motores, tanto motor derecho y el izquierdo. Una vez vemos las distancias, cuando él se acerca a las paredes, identificamos que las distancias empiezan a subir cuando está cerca y que disminuyen cuando está lejos. Esto es muy importante a la hora de aplicar la lógica difusa, ya que con eso van a ser las entradas que vamos a darle al robot para que identifique qué tan cerca está. Cuando el robot se acerca a las paredes, él cambia de color. Su sensor normalmente es de color rojo, pero cuando él se acerca se coloca de color verde, identificando que detectó un obstáculo. A la hora de aplicar la lógica difusa tuvimos que instalar lo que fue por CMD, Fuzzy, Spicy y empezar todo lo que fue el desarrollo de la lógica difusa. Para él en el console log se colocó que apareciera la distancia a la que está identificando los sensores, el sensor más cercano, qué clasificación de distancia tiene, si es media, lejos o cerca, y a la velocidad a la que reduce o aumenta dependiendo qué tan cerca detecta el sensor que está un obstáculo. A la hora de colocar los obstáculos también, como les comentamos, empezamos desde cero. Así que lo primero que hicimos fue medir el robot solamente con el espacio vacío. Cuando él tocaba las paredes inicialmente empezamos que bajara, que subiera. Pero para colocar obstáculos nos dimos cuenta que a la hora de configurarlos, estos tenían también descripciones físicas. Que si nosotros no les dábamos un background, no les dábamos la configuración solid como tal de las físicas, no iba a identificarlo y el robot lo que iba a hacer era tocarlo y atravesarlo. Posteriormente a eso, también para la actividad se solicita que tuviera una parte de que al identificar el obstáculo y estar cerca, él rotara hacia la derecha o la izquierda. Ya lo vamos a ver cómo funciona. Entonces, esta es la actividad, la estamos viendo en este momento. Vamos a darle, tenemos 3 obstáculos creados por nosotros y la posición inicial del robot EPUC. A la hora de correr, vemos que él empieza identificando que está con una clasificación de distancia lejos, con la velocidad inicial, como les dijimos. Entonces, él empieza a identificar la velocidad y empieza a desplazarse, gira hacia la derecha y empieza su recorrido. A medida que él va acercándose, él va moviéndose, él va cambiando el color de los sensores. Ahorita vamos a ver más de cerca cuando llegue a esta pared. En este momento no detecta nada, por eso en el log está colocando que está todo lejos. Ya en este punto que él se va a acercar, vamos a ver un momento acá. En este momento se va a ver la transición de distancia media y cerca. Entonces podemos ver que él iba a una distancia lejos, cuando se acerca, él dice que a una distancia media, donde bota una distancia de 100.867, donde dijimos que entre más distancia marque, más cerca está detectando. Y su velocidad inicial era 6.8, recuerden, en este momento se redujo a 3. Cuando ya identifica que está cerca, cambia la distancia a 156, subió 58 puntos y su clasificación se considera, según la lógica difusa, que está cerca y su velocidad inicial de empezar en 6, bajo a 3, en este momento está en 1, hasta llegar a un rango de 0.67, donde el motor prácticamente frena en una dirección para permitir la rotación hacia la otra dirección, que es lo que vamos a ver en este momento. Cuando él rota, él va y busca su siguiente obstáculo. Sigue detectando que está lejos. Notamos que la distancia está en 72 y la velocidad vuelve a estar normal de 5 a 6 oscilando. Él llega otra vez y en este punto vamos a ver el tema de los sensores con los colores. Él sigue, vuelve nuevamente a la pared y aquí vamos a ver cómo cuando él se acerca, él cambia los colores del sensor. En ese punto. Ahí. Ese sería la descripción como tal de la actividad y el funcionamiento correcto del robot
dando rotación y vuelta a la hora de identificar obstáculos. Mi compañero William va a hacer la descripción de la última parte de la actividad. Posteriormente a esto, después de que él cumpliera explicando todo lo que eran los ítems de actividad, primero se tenía que hacer el robot de acuerdo a la proximidad de obstáculos. Tenemos 3 obstáculos dentro de nuestro mundo, lo cual cumpliría con esto, y que reduzca la velocidad a medida que se acerca. Lo podemos ver dentro de las reglas de lógica difusa. Después muestra la modificación del robot gira, igualmente se muestra que rota siempre después de que tiene una velocidad de 0,38 para un motor y rota sobre su eje para ir a la siguiente dirección. Y mi compañero va a explicar los últimos dos. William. Entonces, después de la práctica o la demostración práctica que hizo el compañero Norberto, donde pudimos apreciar de muy buena forma cómo se desempeñaba el robot de muy buena manera en su entorno o en su contexto. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los retos y beneficios de la implementación de la inteligencia artificial en el área de la robótica. Y también vamos a hablar un poco sobre cómo es la incidencia, ¿cierto? Aplicación de la lógica difusa en lo que es la parte de toma de decisiones pues, en forma autónoma por parte del robot. Hablemos un poquito de los beneficios de la implementación de la inteligencia artificial en la robótica. Entonces podemos decir que en la parte de la autonomía avanzada, los robots, a medida que son entrenados, pueden llegar a tomar decisiones sin intervención humana y también se adaptan de una forma bastante interesante a lo que son los entornos o los contextos cambiantes. Eso lo podemos apreciar únicamente, por ejemplo, en casos como el de los automóviles que no tienen conductores, los automóviles autónomos, que lógicamente pues toman decisiones con base en una serie de algoritmos ya preentrenados, como detenerse, esquivar un obstáculo, reducción de velocidad y bueno, otras actividades. También mayor eficiencia, ya que en la parte pues, de la industria, la IA pues, lógicamente optimiza ciertos procesos a nivel industrial, también la parte logística, por ejemplo, lo que podemos apreciar en los centros de distribución de Amazon, donde pues todo está básicamente robotizado y lógicamente se genera una reducción de tiempos, una reducción de costos y lógicamente de procesos. También la capacidad de aprendizaje, los robots pues, lógicamente pueden mejorar su desempeño, pues a medida que ellos van adquiriendo mayor experiencia, pueden ir ajustando sus acciones y lógicamente mejorando de una forma notable su desempeño. También aparte de la integración natural, gracias al procesamiento del lenguaje, ¿cierto? Toda la parte de la visión por computador, los robots ya aprenden y han aprendido a comunicarse de una mejor forma y de una forma más intuitiva con las personas, hasta casi que generar un lenguaje coloquial. Pero también hay retos a superar, ¿cierto? Por ejemplo, la complejidad técnica, ¿cierto? Evidentemente, la integración de los algoritmos de inteligencia artificial con la parte de hardware, pues lógicamente es algo complejo, requiere gran precisión y conocimiento, y lógicamente, pues se genera una parte interesante en la parte de los recursos computacionales. En la parte de la seguridad y la confiabilidad, los robots, pues lógicamente, deben garantizar sus creadores que sus decisiones no vayan a generar ningún riesgo para el humano sin ningún riesgo para el entorno donde se desempeña. También la parte de los costos de implementación, todo lo que es la parte de I más D, o sea, la parte de investigación y desarrollo, pues es elevada por lógicamente los costos de hardware y los costos de personas especializadas o con conocimiento profundo en la parte de la robótica. También surge algo muy interesante con la parte ética, donde surge la necesidad de reglamentar, de regular las responsabilidades en casos de fallos o decisiones que lleguen a afectar a una persona, a un contexto, ¿cierto? En especial, y lógicamente, pues todavía, digamos que es muy incipiente esta parte de la regulación ética. Ya hablando como para hacer un cierre en la parte de la lógica difusa, pues lógicamente la lógica difusa, pues básicamente es muy apartada de lo que podríamos llamar como una lógica booleana, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la parte de las decisiones, entonces la lógica difusa no trabaja con valores absolutos, valores booleanos como verdadero o falso, sino que la lógica difusa permite manejar e interactuar con grados de certeza. Pongamos un ejemplo, ¿cierto? A ver, un robot, ¿cierto? Decide que caminar por un terreno es seguro, ¿cierto? O debe decir más bien que si caminar por un terreno es seguro o no lo es, entonces, pues no se va a limitar, por ejemplo, a seguro o inseguro, sino que ya puede llegar
a evaluar niveles intermedios como moderadamente seguro, relativamente seguro, poco seguro, medianamente riesgoso, algo riesgoso. Esta flexibilidad en esa toma de decisiones, pues lógicamente le da una capacidad de actuar en entornos reales de una forma mucho más dinámica y más real de lo que pudiera ser un seguro o inseguro, ¿cierto? Ya que las condiciones, lógicamente, en los contextos reales no son siempre las mismas. Por ejemplo, pensemos en un vehículo autónomo en un camino. El camino no siempre va a ser igual, ¿cierto? Y las condiciones, por ejemplo, de obstáculos que se presentan en el camino, siempre van a ser cambiantes, ¿cierto? Entonces, podemos concluir que la lógica difusa ayuda, ¿cierto?, en la parte de la robótica a mejorar todo lo que es la parte de la adaptabilidad, la parte de la autonomía, permitiendo que el robot cada vez tome decisiones más apegadas a lo que haría un humano y que sean menos rígidas, o sea, menos apartadas de su parte robótica. Bueno, esto serían las conclusiones ya sobre estas dos temáticas que se solicitaban en el informe. No sé si el compañero Norberto ya quiera agregar algo más ya para el cierre. Para terminar, es importante resaltar que hubieron muchas iteraciones para llegar al resultado final que vieron del robot, ya que a la hora de que empezamos a medir las distancias, como dijimos en un comienzo, siempre varía bastante y las reglas difusas que dieron al comienzo dentro del ejercicio, pues daban distancias demasiado grandes, las cuales el robot seguía identificando que al llegar al muro, pues seguía estando lejos cuando ya había estado cerca. Todo esto topó, fue digamos, mucho tiempo a la hora de empezar como a corregir parte por parte en qué distancias y entre qué intervalos se debía configurar la lógica difusa para que diera como tal el reconocer la distancia lejana, mediana y cerca, tal como lo vieron en el ejercicio. Agradecer por el tiempo y muchas gracias, William. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo igualmente. Bueno, ingeniero Cristian, yo creo que no es más. Esperamos haber cumplido con todas las expectativas. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias y una feliz tarde. Hasta luego.